Muy buenas noches, bienvenido a lo de hoy. Es en Morelos. Estamos en nuestro programa La Danza de la Vida con una servidora, Malinale Solís. Y hoy es un placer enorme recibir a alguien que me parece que es versátil y lo vamos a poder descubrir. A alguien que me parece que ha ido subido, bajado, venido en un universo que es la música, que es la ópera, y que es una belleza tener tantos ángulos y tantas formas de ver una misma cosa y poder producir para ella, además de ser un gran tenor en el cual iremos recorriendo parte de su historia junto con él, y que hoy es director artístico de la ópera en Santa Fe. Bienvenido, David Lomelí, a este tu programa. Hola, hola, buenas noches, Malinela. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué padre introducción. Muchas gracias. Ni modo, David, te lo decía, somos del norte, entonces a lo que estamos, ¿no? Claro, claro, claro. No, encantado de estar aquí y siempre bien feliz de hablar con mi país, ¿no? De nuevo, ¿no? Así que muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. David, a ver, queremos entender una cosa. Antes de entrar en materia ya propiamente de música y ópera. Tú naces en México. ¿Qué fuiste a hacer en Monterrey? O sea, ¿cómo es que te crías? Es curiosidad, pero pues esto es también poder acercar a la gente, ¿no? Porque a veces los Claro. personajes son vistos muy como a distancia y creo que esta cercanía genera mucho más que si fuera lo opuesto. Claro, bueno, Monterrey ahora sí que me llevaron, ¿no? Yo no dije yo voy. De hecho, recuerdo que como me fui a los 12 años, pues yo empezaba un poquito la pubertad, ¿no? Entonces yo no me quería ir, ¿no? Estaba empezando a tener, pues, a formar unas amistades muy importantes, ¿no? Que yo creía en ese entonces. Y acababa yo de debutar así mi primer pinino, ¿no? Cantando en el coro de la escuela, el solista. Y entonces como que yo acababa así de encontrar como que por dónde yo quería dar un poquito quién soy, ¿no? En mi vida. Sí. Y me llevan a Monterrey y terminamos ahí, entré al Regio Country, ahí en Monterrey, en la escuela lasallista, y la verdad que me educaron súper padre, me llevaron en una forma de academia y con mucha música siempre envuelta, y bueno, pues aquí Sí. estamos, ¿no? O sea Así que que ya presentabas gusto por la música y seguramente por la parte escénica, porque a quien no le gusta, hay personajes que les gusta estar en cámara o estar ahí y tú eras uno de ellos, ¿correcto? sí, no, yo siempre era el niño que quería salir así de solista todo el tiempo, desde chiquititito, así que a mí las tablas siempre me gustan, sí. David, sabemos esto como digamos a manera previa, que en algún momento estuviste en la academia, que es un concurso, pues bueno, que a nivel, digamos, más cercano de la gente lo han oído, se ha oído, y Ujú. que, bueno, pues incursionaste en eso, no quedaste ya como ganador, y luego Ujú. posteriormente dedicas un poco a la música pop, quizá en esta búsqueda, en este ubicar, bueno, mi canto, para dónde, por dónde, e ir explorando. ¿Cómo fue? Porque a lo mejor es chistoso preguntarlo, pero finalmente fue un proceso. De ahí, ¿por qué no consideras que quedaste como finalista? ¿Por qué crees que en ese momento, en esa parte de la historia, no quedaste? Híjole, el proceso de crear un reality show no es tan fácil y es súper profesional. O sea, la verdad es que no todo es tan ad libitum, ¿no? No todo es o sea, muchas cosas son con script, ¿no? Y el Sí. proceso de entrar al casting de la academia era enorme, ¿no? Porque yo recuerdo creo que fue la segunda generación, porque no aplicamos en la primera, creo que fue la segunda generación en la que yo fui. Y entonces fui primero a una parte, al centro de Monterrey, ¿no? Y eran miles de personas en las que te oían así 15 segundos, ¿no? Y te asignaban así como un número y te ponían así como en, no sé, en salones de clase o Sí. así con otros 50, 100 personas y te iban pasando así como caballerizas, ¿no? Un poquito. Pues tú eres el número 50 y cuando... Sí, sí, y así, ¿no? Y pasabas y hasta las 2 de la mañana terminé el teatro en la ciudad de Monterrey. Me dijeron que yo me iba al DF y en el DF pasé otras como 4 rondas y ya llegué a la final donde éramos
éramos, no sé, creo que éramos 40 y se quedaban 20, ¿no? Sí, o Y sea que empezó a cortarse y a cortarse más. y me acuerdo que ya nos pusieron a los últimos 40 en un salón, así todos juntos, platicando así como que echando el chisme un poco. Sí, Y yo ahí como que me di cuenta, aquí alguien nos está filmando y se están dando cuenta de la personalidad de nosotros, porque sí, ya, o sea, era muy obvio entre los 40, ¿no? Quién iba a quedar, en quién no iba a quedar, ¿no? En correcto. la generación que yo, eventualmente, la que salió, ¿no? Era la generación de Carlos Rivera y de Cintia Rodríguez, ¿no? Y se veía quién ya traía así un poquito de conexiones del medio de la farándula, quién cantaba, quién estaba así como que más educado, ¿no? Vocalmente. Sí, Y yo me di cuenta ahí y dije, la verdad es que yo no doy el profile, ¿no? O sea, yo no traigo así la historia así de que mi mamá se murió o algo así, ¿no? Y sí, tampoco yo traía así pues ya así medio el apadrinaje, ¿no? Del medio, ¿no? De la farándula más comercial. sí, Yo cantaba muy bien y yo me di cuenta, vocalmente sí estaba yo muy avanzado. sí, eh, pero yo no daba así como que el showbiz, ¿no? O sea, también, como, yo creo que si yo estoy haciendo un reality show ahí también, en ese entonces, ¿no? Eh, pues la ópera era así como que ni la usaras, ¿no? O sea, de hecho, cuando traté de cantar tantito, me dijeron, no, mejor canta pop, ¿no? O sea, no. Entonces, bueno, ya no quedó ahí y pero sí, o sea, yo me di cuenta siempre a mí también siempre me gustaba la parte del negocio, ¿no? De la producción sí, ejecutiva y demás. Entonces aprendí muchísimo haciendo doblajes con Disney. Hice muchos doblajes, muchos coros para artistas y sí. demás. Y entonces sí, obviamente le aprendí mucho al tour y a la vida del artista, ¿no? Pero iba a ser siempre en la ópera. De verdad que la ópera ha sido como que el camino que Dios me dio, ¿no? Qué interesante que tú menciones este proceso, porque finalmente hay a quien sepa leer entre líneas, ¿no? Sabe muy bien entonces cuál es la realidad y cómo poder llegar o cómo sería más fácil llegar. No lo estoy haciendo evidente, pero Claro, para el buen entendedor, pocas palabras, ¿no? claro. Ahora, en algún momento, estando en Monterrey, pues los borregos te llaman, vas al TEC de Monterrey, entras a estudiar ciencias de la computación y aparte, Ujú. posteriormente tienes estudios o máster en marketing. Estoy correcta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, o sea, estamos hablando de que del canto, del pop, de haber, por eso yo decía la versatilidad, porque digo, para haber caminado estos, y apenas llevamos una pequeña parte. Entonces, dentro de esto, ciencias de la computación y marketing y canto empieza a sonar como algo ahí, sin embargo, a lo mejor no tan evidente en ese momento. Como buen borrego, y además en Monterrey, pues la verdad es que todos sabemos que Monterrey es una ciudad donde prácticamente es la capital de los negocios, ¿no? Entonces, tienes toda esta conjunción. David, en algún momento dices, bueno, esto del pop, esto de hacer doblajes, esto de todo este recorrido, pues la verdad es que lo mío es la ópera, pero no veo claro, pero no se da y decides tocar puerta. Cuéntanos de esta parte, David, porque probablemente tú fuiste por la letra A, pero salió la letra O de ópera. Ah, sí, sí, sí. O sea, yo sí quería ser popstar. La verdad que sí le batallé un buen rato. Sí, Yo tenía mucho, ahora sí que éxito comercial ahora sí que en mi rancho, ¿no? Yo cantaba muchísimo en cualquier cosa. Cantaba en bares, cantaba en misas. Ahora sí que era el entretenimiento a un precio económico, ¿no? Muy, muy fácil en la ciudad. sí, Pero bueno, yo como quiera, mis papás siempre fueron ¿sabes qué? Ten un plan, B, ¿no? O sea, termina tus estudios. Y el sí, TEC de Monterrey tiene una cosa muy padre que tienen un teatrote, ¿no? En el campus Monterrey. El sí. Auditorio Luis Elizondo es un teatro súper Qué hermoso. profesional.
¿no? De más de 2,000 personas, que aparte tenía la gran extravagancia, yo creo que solamente sucede en el TEC de Monterrey, donde los médicos, los licenciados, los ingenieros y todos los estudiantes tienen la posibilidad de no solamente jugar fútbol americano, pero también ser parte de una orquesta sinfónica de las más profesionales del país, donde aparte ellos tenían como los sistemas de becas de las universidades americanas, ¿no? Entonces, Sí, si veían a un jugador de fútbol importante en la nación, le daban una beca, pero igual pasaba cuando cantabas bien o tocabas bien, porque pues querían tener buenos cantantes, querían tener buena orquesta, entonces te decían, bueno, pues a lo mejor no, en México que no era la mentalidad, no es mucho de, bueno, vas a ser artista, sí, pues tenían súper buen hook con los papás, ¿no? Porque decían, bueno, aquí como quiera tu hijo va a poder tocar en una orquestota, pero le vamos a enseñar a ser doctor o ingeniero y la demás. Entonces, sí, pues muchísimos papás de artistas mexicanos, porque hoy en día Mauricio Salas en México, Paloma Cordero, Mauricio Martínez, Bianca Marroquín, sí. mucho, Eduardo Rodarte, Salieron de Nacho ahí. Llantada, ¿no? Todos somos del Campus Monterrey, ¿no? Sí, Y pues obviamente a nuestros padres, ¿no? Les hacía mucho, ahora sí que la idea de, pues vamos a dejar hacer a nuestros muchachos lo que quieren hacer y también les damos una educación. Y ahora sí que parece comercial el TEC, ¿no? Pero la gran bendición es que salimos con muchísimas tablas porque salíamos al teatro todos los días. ¿No? Y tenían un nivel de entrenamiento que yo no lo he visto en muchos círculos profesionales de los más grandes en los que yo juego. O sea, el Tech correcto. producía como si fueran los pros, o sea, la velocidad era muy fuerte, la demanda, ahora sí que hasta la intriga y la política y todo, o sea, era bien difícil Todo era entrar. velocidad. Todo era eso hacia los pros. Entonces yo cuando salí, pues ya me la sabía porque lo llevaba 5 años a esa velocidad. Sí, Este, y aparte ellos tenían una compañía de ópera que empezó exactamente cuando yo entré a la carrera. Entonces, pues yo me volví el solista inmediatamente. Me sí, dieron beca, entonces salí sin deudas. sí. Y aparte, cuando ya me estaba por graduar, me echaron la mano para irme a Barcelona también como parte de la beca para estudiar el marketing. Así que ha sido, o sea, el tech sí me ayudó un montón, ¿no? O sea, para mí, cuando entro al tech, empiezo a ver que la ópera es donde yo puedo crear veo que en ópera yo soy del nivel de los top 20 mundial y en el pop, o sea, pues era bueno, ¿no? Pero en la ópera sí estaba yo así en un nivel muy, muy importante y ellos me dieron ahora sí que la visión profesional de decir, bueno, pues yo quiero cantar, pero acá puedo lograr hacer algo muy importante y en esto a lo mejor no tanto, ¿no? Y pues para mí fue una decisión nada más de vocación, porque obviamente las cosas de ópera salían muchísimo más fácil. Sí. Eh, Me sentí muy, o sea, obviamente era donde se abrían más puertas, ¿no? Y entonces fue una época muy, muy, muy bella, ¿no? Donde cantaba de todo, pero sí, obviamente cada vez que abría la boca como tenor operístico era donde la gente decía, bueno, ¿y este quién es? ¿No? Claro, claro. O sea que prácticamente estamos hablando de una primera fase en donde, Claro, si bien al principio se vio difícil, Tec de Monterrey, que repetimos no es comercial, supo verte, tú sí, supiste y dejaste verte, sí, porque eso también, pueden verte, pero si no te dejas ver también es otra, ¿no? Entonces claro. todo se conjunciona, vas a estudiar marketing, becado y además a Barcelona, que seguramente ahí se dieron también algunas más cosas con el canto. Pues allá tomaste clases de canto, obviamente. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué acontece en Barcelona estudiando tu becado? Pues yo en la mañana tenía que ir por parte del convenio que tenía con el TEC, tenía que ir en la mañana al Liceo de Barcelona a estudiar algo de canto, ¿no? Me consiguieron así unas clases de oyente y podía hacer masterclasses, ¿no? Participar en algunas de ellas. Y Sí, en las noches me iba a la Politécnica de Cataluña, ¿no? En la tarde-noche. sí. Y entonces en una de esas clases me apunto yo a la clase magistral de Josep Carreras, ¿no? De José Carreras. Y también me apunto a la clase magistral de Montserrat Caballé, ¿no? Y los dos me dijeron, oye, bueno, pues se ve que sí puedes cantar y tienes muchas facultades, hay que estudiar mucho, ¿no? Sí, Pero, pero yo creo que te debes dedicar a esto ya al 100%, ¿no? Creo que tienes madera de hacer carrera.
Sí. Entonces ya se quedó así como híjole, pues ya. No, te lo está diciendo además quien te lo está diciendo, perdón, pero no es un novato. Sí, digo, también era en ese entonces, y estaba verde son, o sea, la verdad que el material, eh, o sea, de la voz estaba muy bien, lo que yo solventaba técnicamente era muy importante, pero había que estudiar todavía mucho, o sea, de ser una gran garganta, ser una gran carrera de cantante, todavía le iba a colgar un poquito, ¿no? Claro. Y la verdad, bueno, me dijeron, sé profesional, pero no fue así inmediatamente, te damos 33 becas, ¿no? Regresando de Barcelona en un periodo donde yo hice sí muchos tours, hice un tours con los 10 pianos, algunos con Di Blasio, algunos con varios así, poperos medio crossover de México. Sí. Conozco al maestro Rolando Garza, ¿no? Que hoy es uno de mis grandes hermanos, mexicano, que hoy está en Bremen, ¿no? Como director de estudios musicales y de casting ahí en Bremen, pero es un gran director de orquesta, graduado de la Manhattan School of Music, y él estaba como coach en un programa en Milán, Sí. en Italia, que se hacía los veranos, y él me invitó a lo conocí en Monterrey porque su mamá estaba un poquito enferma y ahí lo vimos por medio de unos amigos de la escuela, lo conocían y nos presentaron Sí. y él me invitó a Milano a cantar el Gianni Schicchi de Puccini en el 2003. Milano. Y muy conscientemente, porque esto va en mi historia, esto es muy, muy particular. El director de ensayos y el que se volvió también el Gianni Schicchi de esa producción Milano en el 2003, hoy en día es mi jefe, el director general de la Ópera de Dallas. Ian Derrer. ¿Qué pasa? Entonces, cantamos juntos hace casi 18 años, ¿no? Y obviamente, bueno, unos años después, nos volvimos a juntar, ¿no? Y ahí cambia un poquito, ¿no? La historia, porque ya en Milán conocí a una mezzo muy famosa que se llama Mignon Don, que era su jefa, ¿no? Ahí en el programa. Y Mignon me dice, ¿sabes qué? Ya me empezó a dar tips más específicos. Me dice, yo creo que te tienes que regresar a México. Sí. Tienes que entrar a un programa de artistas jóvenes que te ayuden así a solventar algunas cosas musicales y de idioma y de estilo, ya que te faltan un poquito. Y luego de ahí ya llevarte a un programa de artistas jóvenes internacional más importante y quizá algún día competir en alguna competencia y de ópera y demás, ¿no? Sí. Entonces, gracias a ella, Regresa. regreso a México y conecto con César Ulloa, ¿no? En la Ciudad de México, que se volvió mi maestro, uno de mis grandes maestros profesionales. Será el primero que me lleva ya a un nivel profesional muy O sea, estándar. regresas a México, Ciudad de México. Ya Sí, no regreso a la Ciudad de México, ya no a Monterrey, y ahí me aceptan en CIBAM de la señora Pepita Serrano con la Beba Rodríguez y César Ulloa, que enseñaba una vez al mes Sí. ahí en México. Y ahí sí es donde ya me empiezo a volver como Rodolfo, el de la Bohème, ¿no? Porque pues en ese entonces no nos pagaban un salario, te pagaban las clases, pero pues tenías tú que solventar la vida ahí. Yo ya me había graduado de la escuela, mis papás pues somos de media clase en México, o sea, no me podían así sostener, ¿no? En otra parte y ya me había graduado de la escuela, era así como que pues... O sea, que ahora sí que no estaba papá Tech, ni papá, ni mamá, tal Sí, cual. ni nadie, o sea, la verdad que ahí me ayudaban así con un poquito de 500 pesos al mes, o sea, una cosa muy, muy, muy difícil para mis padres dármelo, pero pues obviamente muy limitante, ¿no? Entonces era, ahí en esos 6 meses que estuve en Cibam, sí la vi medio difícil, ¿no? Porque pues yo llegué muy acostumbrado que en el TEC yo era el solista de la clase, ¿no? Y en el TEC y en CIBAM no me dejaban cantar, ¿no? Porque no tenía yo muchas bases musicales en ese entonces, no sabía leer música muy rápido. Y Sí. entonces en mi generación había gente, obviamente, que pues, musicalmente estaba más avanzada que yo. Y a lo mejor vocalmente no, pero musicalmente sí. Entonces era el, ahí en la educación era si no lo puedes leer a primera vista, no puedes salir, ¿no? Entonces Contraste. era complicado, ¿no? Entonces, después de 6 meses y yo acostumbrado a generar pues dinero cantando y viajando y ser solista, la verdad es que ahí sí me desesperé, ¿no? Y te regresaste. Y bueno, coincide una cosa que yo les anuncio que ya me voy, pero la última semana de estudios era la última semana de César en el año. Sí. Y César me dice, oye, espérate, quédate esta semana y no te vayas el miércoles, quédate toda la semana. Sí. Y el domingo va a haber una fiesta con Pepita y ya
ahora sí que les van a dar regalos de Navidad, quédate a ver si te dan algo. Y pues échame la mano aquí traduciendo un poquito en mis lecciones, porque de repente sí se me patina el inglés. Y y entonces me daba la primera lección en la mañana, a las 8 de la mañana, y mucha gente por alguna razón se enfermó esta semana. Entonces yo terminé teniendo así como 3, 4 horas al día por una semana, y en esa semana mi voz así como que, ¡pum! Como que ahí le agarré la onda de cómo cubrir el pasaje, se me abrió así el do perfectamente, todo así como que empezó a funcionar muy bien. Sí. Y y lo que a veces salía ya se me salió todos los días, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que aquí es. Y le digo, es que ya me voy, ya no tengo dinero y ya me van a conseguir trabajo y bye, ¿no? En otras cosas. O sea, que Y estás queriendo decir indirectamente que, fíjate, tenías mucha facilidad, sí, porque una persona que trabaja su voz, hemos tenido a varios tenores aquí, y trabajar y trabajar y trabajar pareciera la fórmula, ¿no? Y sin claro. embargo, si estás hablando de que en una semana, en un lapso de que hay menos alumnos y tal, dicen que los grandes, en el caso de la danza, el gran bailarín es aquel que hace exactamente lo que el coreógrafo quiere. O sea, si el coreógrafo le dice levanta la ceja, es levanta la ceja en la cuenta I16, ¿no? Claro, claro. Entonces, en tu caso, yo no conozco mucho de ópera, pero en el acercamiento que estamos teniendo, me estás queriendo decir que hay indirectamente, había facilidad, porque ponte que fueran Ah, 2 semanas, ¿no? O sea, o sí. 3. Aún así, es un brevísimo lapso de tiempo para uno poder conocer un instrumento aparte interno, porque no es tangible como el piano, ¿no? No, sí, la verdad que yo le doy gracias a Dios de que las facultades que me ha dado para este negocio son muy obvias. O sea, yo lo veo ahora que estoy todos los días audicionando gente, Sí, lo que yo podía solventar a los 24 años, 23 años, era una barbaridad, ¿no? O sea, yo podía cantar exactamente como lo acabas de decir, ¿no? O sea, si tenía que hacer el agudo en un fa, lo podía hacer, en un re, lo podía hacer, si era piano, lo podía hacer, si era no respires un minuto, no tal respiraba. O cual. sea, eh, y por eso digo, yo creo que también la carrera vocalmente fue tan rápida, porque eso fue en diciembre del 2005 y Sí. en febrero del 2006, César me ayuda a colarme a una audición con Plácido Domingo y el ¿Te maestro. regresas de Sí. México a Monterrey? Me regreso a Monterrey, o sea, era diciembre en el DF, me Sí. regreso en enero y ese mes así como que fue un mes medio muerto. Em, Pedí trabajo en una compañía que se llamaba Teleperformance, ¿no? Así como que medio de chambitas, ¿no? En lo que se podía hacer. Y el dueño de la empresa, que lo conocía a mi papá por alguna relación de negocio, Sí. me dice, oye, se me hace que aquí no vas a poder trabajar porque pues no has ejercido nada de ingeniero de sistemas. Sí. Pero me dice tu papá que cantas ópera, yo soy así como que pianista amateur un poquito, y me Sí. encanta la ópera 20, yo le he ayudado a algunas otras personas de música clásica del país, así con un poquito de ayuda financiera, Sí. ¿y por qué no te vienes así? A ver, me dice tu papá que cantas muy bien, a ver qué onda, y canto con él, y él es eventualmente el que me paga el viaje 3 semanas después para conocer a Plácido en Nueva York. Y de hecho, Alejandro Pérez, el dueño de la empresa, se vuelve uno de mis mentores Eso. muy importantes, ¿no? Ujú. Y bueno, te digo, yo fui a pedir trabajo, terminé con un boleto de avión para ver a Plácido. En 3 meses. Sí, o sea, yo terminé en diciembre en el DF, enero sí fue el mes medio muerto y en febrero 6 ya estaba yo conociendo a Plácido. Wow. Y ahí me ofrecen, después de cantar un área, me dice, oye, se me hace que tú sí tienes mucho, ¿con qué carrera? Háblame mañana, me da una tarjeta y a la mañana siguiente le hablé y era su hijo, Pepe Domingo. Me Sí. dice, oye, mi papá te quiere invitar a ser este cantante residente en la compañía de Los Ángeles que va a abrir para artistas jóvenes empezando en agosto. Sí. Y también te queremos dar una invitación directa a la ronda final, o sea, a los quarterfinals Sí. de Operalia en el 2006 que se iba a hacer en Valencia ese año. Entonces, pues ya, ahí me cambió la vida, momento número uno, ¿no? No, no, 180 grados. Digo, Sí. 180 grados. Estás hablando de que me estás diciendo diciembre de 2005 a febrero 6. David, eso no es normal. No, no. Eso no es normal.
no. Eso no es normal, por mucha, muy buena suerte que tengas, tiene que estar una estrella ahí para que las cosas sucedan, porque cuánta gente transita el camino con una cantidad de talento y no le brilla la estrella, ¿no? Ah, no, a mí, yo soy muy consciente que no le he podido hacer, ahora sí que comprando boletos de lotería, pero sí tengo una suerte y una gran bendición de yo creo que Dios me ha escogido, ¿no? Para estar en ciertas cosas, porque bueno, sí me ha puesto unas pruebas del tamaño del universo también, ¿no? Pero yo creo que también todo ha enriquecido la trayectoria y lo que queremos hacer, ¿no? Musicalmente. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero sí, me cambia súper bien la vida. Oye, David, y bueno, vas al concurso en Operalia. Es un concurso que todos recordamos, al menos las generaciones y muchas personas lo tenemos en la mente como algo muy icónico dentro de la ópera, además con el maestro Domingo, la verdad, en una gran labor, en lo poco que uno ve a la distancia, seguramente tenerlo de cerca mucho más. David, ¿cómo fue para ti llegar al concurso? Cantidad de personas talentosas. O sea, no estamos hablando de que era David, había muchos Davids, por así decirlo. ¿Cómo fue tu experiencia estar en el concurso, de la nada, llegar ahí y estar? Eh, pues bendita ignorancia, ¿no? La verdad que a mí no me cayó el 20 de qué tan bueno era y qué tanto y cómo había empezado. O sea, yo seguía así como ahora sí como que el chico que de repente sabe que el Real Madrid existe, pero también pues no se da cuenta que existe el Betis y el Sevilla y demás, ¿no? O sea, tú sabías que Operal existía y Plaza Domingo existía y los tres tenores y ciertas cosas, pero no sabía mucho de ópera, del negocio de la ópera. Entonces yo no sabía que Operal es el mundial, ¿no? Sí, Y entonces yo sabía que era una competencia importante, que era con el maestro Domingo, que ganabas mucho dinero, pero no entendía yo la trascendencia. Yo no me di cuenta, o sea, yo no como que entendí en realidad que la los vida entera. jurados de todo el jurado de Operalia son los que contratan de los top 20 teatros del mundo, ¿no? Son los directores de casting o los intendantes o directores de los teatros. Sí, Entonces, cuando ganas, pues te vuelves alguien que signifique que te van a meter dentro del gusto de esos 20 teatros. te conecta, claro. Exacto. Y aparte a mí no había pasado hasta que yo estuve ahí que hubiera un cantante que ganara todas las categorías. Entonces yo gané zarzuela y ópera, entonces también se volvió así como que el primero que gana los premios, el primer mexicano que gana el primer lugar, porque Rolando había ganado segundo y Sí. Arturo había ganado tercero, y entonces después, de hecho yo gano y el año que sigue gana María Catzaraba igual todos los premios, ¿no? Pero fue muy, muy raro para mí, ¿no? Que eso sucediera y había un nivel importantísimo, o sea, en las chicas, el segundo lugar fue Aileen Pérez, ¿no? Había mucha gente muy importante que ha hecho carrera muy bella. El maestro Domingo dirigiendo un teatro nuevo que se abría con nosotros, ¿no? El Teatro del Palau de Calatrava. Y yo la verdad que cuando abrí la boca en las semifinales, yo me di cuenta que tenía muchas posibilidades de pasar a la final, por como me vi vocalmente, lo que yo estaba solventando, me Sí, di cuenta que yo estaba a un nivel pues importante. Dije, al menos llego a la final. sí. Y ya en la final dije, pues tengo que salir a matar, ¿no? O sea, tengo que salir muy bien y la verdad que ese día me di 36 bendiciones y Dios me sacó adelante, ¿no? La verdad que fue una de las cosas más bellas. Me acuerdo ahorita del momento en que me llamaron a mí a ser que fui el ganador y no me la creía. O sea, la verdad que fue muy difícil y de esas cosas de la suerte, ¿no? Porque yo iba tan arriba en los puntos, en las semifinales, que a mí me Sí. tocaba cerrar las dos rondas, la de ópera y la de zarzuela. Entonces a mí me dejaron al final, en los Sí. ensayos de la Pudiste orquesta. ver todo el recorrido de los demás. Sí, ¿no? Y lo peor del caso es que en el ensayo general antes me dice el maestro, ¿sabes qué? Ya no vamos a llegarte a ti, o sea, te la vas a tener que aventar sin ensayo de orquesta, te la vas a tener que aventar con... Entonces me metió a su camerino y ahí estaba su Meta y de hecho tengo una foto con él, ¿no? Sí, En ese sí, momento con los dos. Y me enseñaron el área del Cid, porque yo la cantaba con otra manera. Yo tenía una partitura en de piano que, por ejemplo, el final que termina en un La así súper largo, yo sí. lo tenía con
con 6 barras, ¿no? Con 6 compases, ¿no? Y la de ellos tenía 12. Entonces, cuando yo pego el A y no llega, yo me forzo a seguir cantando como por 6 barras más, ¿no? En la final. Entonces, yo sudando así frío, ¿no? Porque pues no. Sí. Y sí fue una cosa así muy, muy nerviosa, pero ganamos y me vuelve a cambiar la vida, porque de ahí, bueno, vienen debuts en todas partes, ¿no? Gracias a ese gana. Entonces, bien padre. La verdad que esa es de las memorias muy importantes. Yo creo que alguien que haya ganado el Mundial de Fútbol, así se siente, ¿no? Pues qué maravilla estar ahora en este punto donde prácticamente Operalia va a abrir las puertas a lo que será nuestro siguiente segmento, pero también nos enseña probablemente que hay que estar abierto a las propuestas de la vida, ¿no? Uno Ah, claro. nunca, o sea, en la cabeza estaba la ópera, en el corazón estaba la ópera, quizá probablemente no se habían dado las circunstancias antes, pero estaba ahí. Y el hecho de permanecer y tener una focalización sobre algo que quieres, independientemente de los hechos, puede hacer realidades. Y creo que este caso, y es un atrevimiento a lo mejor de mi parte decirlo, pero no cerraste la puerta. Y entonces se filtró por ahí un alito de luz que a lo mejor se llamó Plácido Domingo en su momento y que te abrirá las puertas y te las abrió por siempre para este mundo. Estamos en el mundo de Operalia, que prácticamente nos comparte David, que a través de su jurado nos conecta a una proyección que después te llevaría, David, a los más grandes escenarios, a lo jamás soñado. Pasamos al campo de la ópera en su máxima expresión. Seguramente hay muchísimos escenarios que has pisado, muchísimos. Dinos uno, yo sé que es dificilísimo, porque son muchos y cada uno siempre nos regala una experiencia diferente. Aunque realmente, a lo mejor, no sé tú, el escenario llega un momento en que ya no es tan importante, sino el hecho de ti en sí, teniendo la posibilidad de comunicarle a la gente, sea el escenario más elegante o sea el escenario más sencillo. Tu experiencia, alguna muy particular en algún escenario donde realmente te conmoviste. Em, pues hay varios, ¿no? Yo creo que a mí la que se me queda muchísimo, ¿no? Es hay, es difícil quedarse con una, ¿no? Lo Igual te sé. cuento dos, ¿no? Una muy personal fue al año de ganar Operalia, el TEC de Monterrey, ¿no? Sí, Tiene una serie de conciertos al año, clásicos, que traían una vez al mes y trabajaban con uno de los grandes promotores de música clásica en México, una amiga muy querida, Elisa Wagner, ¿no? Y Elisa maneja las grandes figurones, ¿no? De la música clásica en Latinoamérica. sí. Entonces ese año era el fórum, el famoso fórum de las culturas, ¿no? Que Monterrey estaba haciendo. Y, abrían la Arena Monterrey en ese entonces también. Y el TEC quería que yo regresara a hacer un concierto de ópera con orquesta, porque pues a ver, era una cosa muy rara tener a un exalumno tan reciente, ¿no? Del Campus Monterrey, que yo Campeón. me gradué en el 2003, ¿no? Y ganaba ópera en el 2006. Sí, Entonces me traen en esa serie de conciertos, ¿no? De los clásicos que vendían abonos y demás. sí. Y cuando me habla Hugo Garza Leal, el director en ese entonces de Perfecto. difusión cultural del TEC, me dice, oye, tenemos dos orquestas que están en las fechas que te queremos traer, van a estar en Monterrey. Sí, Va a estar me mencionó una orquesta de España que era muy buena. Y sí. me dice, tenemos una que es muy grande, ¿no? Pero si te gusta, pues lo hacemos, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero es la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Ecuador, eh, I'm sorry, de Venezuela, Sí, y por qué no, y viene con su director general, el director musical que es Gustavo Dudamel, ¿no? Y yo ya sabía un poco de Gustavo Dudamel, ¿no? Y los dos sí. somos de la misma edad, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos con ellos? Yo no iba a saber en ese entonces que, que pues Gustavo se iba a volver en una de las grandes superestrellas de la música clásica Sí. y que eventualmente yo terminé cantando varias veces con él, ¿no? Entonces, hice el Requiem de Verdi con él en su primer Requiem de Verdi en Los Ángeles, en el Walt Disney Hall.
hice correcto. el Hollywood Bowl Rigoletto con él, pero yo creo que el momento para mí especial de mi colaboración con Gustavo, Sí, y por la energía en donde estábamos los dos, ¿no? O sea, 26 años, salimos a darnos todos, ¿no? Ahora sí que sin tanta técnica, a lo mejor en algunas maneras, sí. pero existe un video en YouTube de Gustavo y yo así cantando Nessun Dorma, ¿no? Los dos de 26 años Guau. y la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Luis Elizondo, yo termino y se levanta en pie y fue la última vez que mi abuela, que fue mi primera maestra de canto, me vio cantar en vivo, ¿no? Entonces, fueron de esas cosas que a mí me llena mucho la atención por la manera en que fue un desparpajo, ¿no? O sea, salir a cantar con ese tipo de gente en mí, Sí, ahora sí que de local, fue una de con la las cosas abuela. con la abuela, con la Sinfónica de Juvenil, con Gustavo atrás, fueron unas cosas muy especiales, ¿no? Sí, Y para mí, bueno, o también uno de los grandes momentos donde yo me acuerdo, donde mi técnica fue, no sé, como profesionales del arte, sabemos que no todos los días salimos con el cuerpo perfecto, ¿no? Hay que jugar un poquito a veces con, si no es alguna depresión, el estrés, algún malestar, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Algo que sí. se mete en la vida, ¿no? Pero ese día de mi debut en Nueva York como Nemorino en el 2011, yo jamás he cantado una gala o algo donde yo traía la voz. O sea, yo como quería hacer la frase me salía exactamente como la quería hacer y canté una de las mejores funciones de la vida, ¿no? O sea, aún en los reviews del New York Times y de todos los que Sí. estuvieron esa noche, son de ese voz, ¿no? Así que salí del teatro y la gente decía, bueno, este chico a lo mejor es el nuevo Pavarotti, ¿no? Entonces, de ese tipo de situaciones como Sí, satisfacción profesional y un poquito más de ego, sí, esa noche, como la noche donde yo dije, bueno, aquí estoy y hoy voy a salir a cantar tremendamente, me quedo con esa noche en Monterrey y Gustavo, ¿no? no, pues está padrísimo porque prácticamente hablas de dos cosas que parecían extremas, ¿no? A veces un poco la parte técnica la vemos separada de la parte emocional, sin embargo, aunque fueron dos eventos independientes, se manifiesta esta parte, ¿no? Y con un Gustavo Dudamel que no sé tú cómo lo percibas, pero a mí se me hace increíblemente carismático. Imagino en sus momentos de mucho más joven toda la parte tan brillante y que a veces la técnica un poquito te podría empezar a omitir o te podría en su momento, todo tiene su desarrollo, ¿no? Los músicos dicen que entre mayor tiempo pasa, mayor va afinándose la técnica. Entonces, esa brillantez de ese momento seguramente para tu abuela un momento mágico, increíble, probablemente hasta una lágrima ahí del gozo que le producía estar en ese momento viéndote y escuchándote en el escenario junto con este gran maestro Gustavo Dudamel. Ahora, en la vida me gusta mucho, hay una frase que dice mi padre que todo lo que sube baja y viceversa, porque es parte del equilibrio. Si siempre estuviéramos siempre en esta magnitud, no, probablemente si no hubieras tenido ese momento emotivo, no podría distinguir lo que hubiera sido la máxima expresión de tu técnica en la voz y viceversa. Entonces, viéndolo desde ese punto, la vida te da la oportunidad, si así lo vamos a ver desde ese punto, de aprender a través de una ola baja, en donde tú ya comprometido con eventos, con óperas, con tal, te dice, David, momento. ¿Cómo fue ese momento, David? Eh, pues es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Que he tenido de la vida porque hasta ese momento, a lo mejor mi vida personal no era así como que la, la miel sobre hojuelas era bastante maleta para mantener una novia con la agenda que tenía, ¿no? Y obviamente, pues desde los 18 años casi fuera del país, ¿no? O siempre en tour, ¿no? Volviendo un poquito a casa, pero no siempre ahí, ¿no? Eh, yo termino así como que mi año de carrera, ¿no? Que fue el 2011, debuté, 2010, 2011 fueron mis años así donde yo canté un montón, debuté en la Filarmónica de Berlín, en Nueva York, en Santa Fe, en Toronto, ¿no? En Berlín, en muchas partes. Sí, Eh, y entonces yo empecé a agendar cosas 4 o 5 años en adelante, o sea, y claro. en el 2012 yo estaba en la portada de Opera News porque estaba por abrir una nueva producción de Traviata en Houston. Y
Y llegando a Houston me sentí muy mal, tenía muchos dolores de estómago, tenía mucho reflujo, no podía cantar todos los días, tenía así, todos los días se me inflamaban las cuerdas y yo, pero pues no estoy cantando mal, o sea, no estoy cantando mi técnica, no estoy cambiando mi técnica de nada, ¿no? Donde, Sí, este, y eventualmente, bueno, pues me tuvieron que despedir porque no podía cantar todos los días, no podía cantar cuando tenía que cantar, ¿no? sí, Entonces eso fue muy difícil. Inmediatamente yo soy un tipo que no impulsivo, porque sí estudio mis decisiones profesionales, pero tampoco soy miedoso de tomarlas las que tengo que tomar. sí, O sea, si tengo que cambiar a un maestro de canto, lo hablo y es duro y es difícil y es un divorcio, igual. ¿no? Pero lo intenté, ¿no? O sea, cambié de maestros de canto, no funcionó porque obviamente no era mi técnica, ¿no? Em, empezó un pequeño calvario del 2012 al 2014, que fue cuando eventualmente decidí dejar de cantar. Pues estuve 6 meses en Mayo Clinic porque eventualmente lo que tenía era un diafragma con unos tumores, no cancerígenos, pero con unos quistes que Sí, no me ayudaban a mover el diafragma como yo lo acostumbraba a mover bien, ¿no? Entonces, correcto. eso me forzaba a utilizar mi diafragma de otra manera, que creaba Sonido diferente. no, pues no, metía muchísimo, como los quistes no me dejaban mover, metía mucho reflujo, me quemaba la voz. Eventualmente, pues ya también el diafragma no se podía mover bien porque los quistes crecían, ¿no? Ya, Regresaron varias veces, ¿no? Y la verdad que para el 2014 yo había cancelado muchísimo chamba, mi marca personal, ¿no? Yo ya estaba así como que un poquito golpeada, ¿no? Porque pues no podía yo terminar, sí, o cancelaba, o cosas claro. así. Pues dije, ¿sabes qué? Yo también tengo otras cosas en la cabeza, necesito curarme bien, se me está acabando en los ahorros porque pues me gastaba todo lo que había ganado en volver en rehabilitación física, son doctores, o buscarle a ver qué estaba Sí, claro, pasando. y vuela el dinero. Y se vuela el dinero, y la verdad es que cuando uno es profesional, pues tiene que pagarle al publicista y al doctor y al maestro de canto y al maestro repetidor que te enseña la música y tenía un entrenador, o sea, era un equipo ya profesional que pues tienes que mantener, ¿no? Y entonces se te va y la gente, pues es tu amiga mientras les pagas, ¿no? O sea, cuando termines de pagarle, pues se van de tu vida muy rápido, ¿no? Entonces era el 2014 y ya no tenía chamba y ya no podía hacer nada, ¿no? O sea, la verdad que sí, el- estaba ya muy, muy, en un momento personal muy duro, ¿no? Porque pues se te está yendo la identidad y no sabes cómo tenerla Sí, y yo siempre he sido de no, nunca ser ahora sí que dejar de trabajar, ¿no? O sea, a mí siempre he sido consciente que soy muy suertudo, pero también sé que si no trabajo no voy a mantener esa suerte, ¿no? correcto. Em, entonces yo seguía trabajando, pero nada mejoraba. Entonces yo dije, bueno, pues ya, adiós. Sí, Estaba recién casado y también era una cosa muy difícil acabarte de casar y no poder hacer nada porque todos los días todo el dinero que estás invirtiendo, pues no es para una casa, no es para nada que puedas construir, todo se iba a mejorar a mi garganta, ¿no? claro. Entonces eventualmente dijimos, sabes que ya basta. Traté de distanciarme de la música clásica, pero nadie me dio trabajo, ahora sí que nadie me daba chance en otras cosas. Sí, Y en el momento que metí un currículum en cosas de ópera, me dieron una entrevista, sí, conseguí dos o tres, sí, y la tercera fue en Dallas para ser el asistente del asistente en el departamento artístico, pero venía ya con un seguro de gastos médicos importante, ya tenía al menos pues un poquito de dinero al mes, ¿no? respaldo. Y dije, bueno, pues venga, ¿no? Lo hacemos aquí y yo no sabía que estaba firmando, así que el siguiente momento donde la vida me cambia otra vez, ¿no? Porque ahora 7 años, yo creo que si no hubiera cantado como canté y no hubiera hecho las cosas en pop como las hice, ni irme a la Ciudad de México, ni todo lo que me había pasado, inclusive lo que me pasó de estar en el gran nivel, ¿no? De tener así una agenda de 5 años y Sí, dejé debuts en el Met y en la Scala y demás. sí, El hacer el tipo que buqueaba los plomeros que iban a ayudarles a los artistas a destapar el caño, ajá, ¿no? Porque ese fue de mis
a mí me tocó, o sea, yo canté con Ana María Martínez La Bohème en el 2011 en Santa Fe como Rodolfo y Mimi, y en el 2014 literalmente la tuve que ir a recoger de su apartamento porque la tubería explotó y la moví a un hotel y yo hablando al plomero, y así fue mi cambio, así en 3 años de estar así, así que recibiendo los aplausos. Ahora yo era el que tenía que servir a mis amigos, ¿no? A los que estaban en los que yo acababa de cantar, ¿no? Con ellos. Sí. Y ahora sí que a cucharadas de ego y de humildad, pues salí adelante, ¿no? Porque cada año después ahí sí nos empezó a ir muy bien. Entonces, yo creo que era Fuerte, necesario. sí, muy fuerte, ¿no? Una ola muy alta. De hecho, en la naturaleza es así, ¿no? O sea, tú vas a mar abierto y mar abierto son las olas gigantes, pero así también bajan, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues viene un periodo, David, donde nada se desperdicia en el universo y que aparentemente esos acordes inarmónicos o fuertes o que no entran dentro de la armonía de la pieza, resulta que quizá fueron mucho más armónicos de lo que uno pensó. Y para allá vamos en esta parte de la historia, en donde pues David quizá descubriste o la vida te hace ver otro foco dentro de que ya hay una versatilidad en ti, porque pues ya nos has platicado de diferentes cosas, incluso de pasar de un momento de compartir un escenario a decir, ok, sí, me subo al auto, sí voy y sigo siendo David Lomelí. Y entonces, caminando por la danza de la vida, David, la realidad es que viene este acercamiento con Dallas, con la ópera de Dallas, quizá como el asistente del asistente, pero resulta que el asistente del asistente empezó un día por un primer escalón y pues después del primero normalmente uno sube el segundo y a lo mejor subes de 3 y a lo mejor subes de 5, pero empezaste a tener otras responsabilidades administrativas de coordinación y por si fuera poco, la vida te vuelve a su ola generosa y te da la oportunidad de estar en Baviera, pero te da la oportunidad de trabajar con mujeres directoras de orquesta y entonces ya te vuelves un coaching y te vuelves una persona que integra esto que en algún momento parecía el plan B, que es marketing y la carrera en computación o sistemas, ciencias de la computación. Y entonces tenemos a un David muy interesante porque se integra la parte de alguna manera seguramente, que es la parte como incómoda probablemente para muchos que somos artistas, de cómo me vendo, cómo saberse vender, que siempre es un problema gigante y que creemos que no es importante. Y la otra parte, la parte del artista. Entonces, en ese instante se conjugan, David, todos los hechos para que tú puedas funcionar en esta parte. Por favor, compártenos, platícanos. Todavía no nos digas de tu nuevo cargo porque con eso vamos a cerrar, Claro. pero compártenos, por favor. Eh, pues, la verdad que yo me acuerdo que cuando le platiqué a mi suegro es un gran empresario, él se acababa cuando yo me estaba retirando de cantar, él se estaba retirando de ser el presidente del grupo Avis Budget de los carros de renta, ¿no? Entonces, Ya. tenía una trayectoria muy importante de negocio, ¿no? Y él me decía, bueno, pero ahora ¿qué te vas a dedicar? Porque pues toda tu experiencia han sido en cosas musicales y yo le dije, bueno, la verdad es que todavía no sé, me encantaría estar en el mundo del entretenimiento de los performances en vivo, ¿no? O sea, puede ser deportivo, puede ser danza, puede ser orquesta, puede ser pop, pero algo así como de los eventos en vivo me encanta, eso, el poner a mucha gente en un lugar en la misma onda, no se podía decir, me llamaba mucho la atención. Eh, y me dice, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Le digo, no sé cómo, pero cantando no puedo trabajar más que todos porque se me cansa la voz. Sí. Pero acá a mí no se me cansa el espíritu y entonces yo sé que voy a poder, en inglés se dice outwork, ¿no? Como que pasar o trabajar más que los demás, ¿no? Y así empecé. La verdad que yo creo que si vamos un poquito más así, una cosa más kumbaya, ¿no? Como decimos acá en Estados Unidos, Sí. el, en la trayectoria personal de David, ¿no? Para ser cantante a ese nivel tienes que tener cierto nivel de vanidad y cierto nivel de Seguridad. egoísmo
porque todos los días tienes que checar que tus cartílagos estén bien, que nada te esté doliendo, para que puedas dar ese performance, ¿no? De que toda la gente espera, ¿no? De ti y que tú esperas de ti mismo, ¿no? Sí, Y darle cualquier facilidad a tu cuerpo y a tu espíritu para que esté en paz, para poder hacer el performance como lo quieres hacer. sí, Y aquí fue como cuando me quitan esa parte de poder cantar, especialmente al nivel en el que yo lo podía hacer, se me cae la capa de invencibilidad, pero también empiezo yo cada año a quitarme la necesidad de ser reconocido por los demás por como canto sí. y empezar a tener la necesidad de decir, bueno, si gané tanto dinero con mi voz, ¿cuánto puedo ganar con mi cerebro? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer con mi vida ahora que no tengo esa parte donde todos los días soy como que el esclavo de, ¿no? David, ya te estás fijando lo que te dio la marea baja. Sí, 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 no, no, no. O sea, la verdad que estos últimos 7 años para mí, entre más desecho mi ego y entre más me pongo a servir a los demás, mejor me va en mi carrera. Y para mí son las cosas más fascinantes ver que para poder llegar a ser a ese nivel de cantante, tuve que ser muy egoísta, ¿no? Para llegar a ese nivel, porque sí tienes que Sí, ser muy cerebral para tomar algunas decisiones donde dices, bueno, pues a lo mejor se va el amor de mi vida hoy en el tren, pero hoy en la noche tengo que cantar. sí, sí Y entiendo pues te eso. cierras y te vuelves un poco más frío, ¿no? Y empieza esa nueva manera de educación espiritual que le pasa a mi vida en los últimos 7 años. Porque bueno, empiezo como te digo, ¿no? Del asistente al asistente. Mi hijo nace a los 5 meses con una historia así muy especial, ¿no? Estuvo 6 meses en el hospital, tiene una enfermedad así tipo cirrosis, ¿cómo se dice? Fibrosis cística, cystic fibrosis parecida, es un poquito autismo, ¿no? Que tiene, y todo ese tipo de cosas que la vida del gran tenor, ¿no? Se podría decir, ya no están ahí, ¿no? O sea, yo ya no podía, ya no había dónde esconderme, ¿no? Estaba yo trabajando y ya no podía cantar, obviamente, porque pues, estaba cantando, estaba trabajando todos los días en una oficina, ya era padre, ahora Sí, mi hijo también traía varias cosas que tenía él que luchar, entonces la única manera de seguir adelante era hacer trabajo sí, y no prestar atención al ruido, porque no podía, o sea, no, o sea, entre el hospital y las cuentas y las nuevas cosas que tenía que hacer, no había manera de seguir pensando en qué la gente iba a pensar o la prensa iba a era pensar o en qué teatro nuevo iba a cantar, ¿no? Empezaron a llegarme cosas donde yo a lo mejor no tenía el nivel de musical de entender lo que podía yo hacer con ello, ¿no? Pero en mi primer año en Dallas había un programa nuevo que el director de la compañía quería hacer para crear un programa de entrenamiento de alto nivel, sí, similar a los de cantantes jóvenes, pero con directoras mujeres de orquesta para nivelar ahora sí que el balance de género en números, sí. porque en el 2014 de 100 puestos en las top 10 de Estados Unidos, solamente 4 se los dieron a mujeres y de esos 4, 2 eran para la misma persona, ¿no? Entonces, Guau, en realidad había 3 mujeres directoras de orquesta por 96 hombres que estaban dirigiendo en ese. Hoy en día ya estamos casi en el 18-20% desde que nosotros empezamos y sí, de ese 18%, 20, 14% es de la gente que ha pasado por Dallas, ¿no? Entonces hicimos unas cosas muy padres, pero no había quien fuera el manager de ese instituto, nadie lo quería agarrar en la compañía, todos pensaron que se iba a caer muy rápido y yo dije, bueno, pues este proyecto me va a dar la oportunidad de trabajar directamente con el jefe de todos. sí, Entonces, obviamente, de ahí con esa relación, pues al año siguiente me ascendieron y al año siguiente me ascendieron otra vez. Y sí. al tercera, la segunda vez que me ascendieron ya fue para ser director de casting. Entonces me vuelvo el primer mexa, el primer latino en ser director de casting en una top 10. Sí, 2 años después me vuelven a ser ya director de todo el departamento artístico en Dallas. Al año que sigue me invitan a ser también director de casting en ya una top 3 como la que es la ópera de Bavaria en Múnich. sí, Y entonces ahí se vuelve, yo creo que
el secreto ha sido la cultura del amor, ¿no? La cultura de que yo no soy el típico director de casting que no te da el feedback, sino te la dice como es, o sea, porque yo siempre quise ese feedback, ¿no? Sí, Pero siempre había maneras muy rígidas, ¿no? De yo no te puedo hablar porque soy el director de casting. Si alguien me pregunta, ¿cantaste para mí? Te digo, ¿sabes qué? En mi opinión, no te puedo trabajar, no te puedo contratar por esto. sí. Y ya les das la información sin romperles la vida y con compasión y con entender que estas cosas son temporales, pero también son grandes oportunidades de decir, bueno, a lo mejor por aquí voy, ¿no? Mejor decirles por dónde deben de ir de verdad, Sí, ¿no? Y el ayudar a la gente que no está en poder, ¿no? O sea, como ser me volví también un artista ahora como activista, ¿no? Soy una gran cara del movimiento en Estados Unidos de diversidad en liderazgo, diversidad en el podio con las mujeres de orquesta, ¿no? Y diversidad en los escenarios, ¿no? Para tener más representación internacional en los teatros estadounidenses, ¿no? Entonces, o sea que si yo- dijera yo, si te preguntara en este momento, ¿qué tiene para ofrecer David Lomelí a la ópera? Porque finalmente los que estamos por fuera, David, no sé, creo que con lo que estás diciendo, asientes indirectamente, no es un mundo que uno sienta tan accesible, no es un mundo que uno sienta tan inclusivo, a veces visto desde afuera, igual que la danza clásica, ¿no? Se generan como grupos sociales en donde la danza clásica es para la niña que tiene el dinero para comprar las zapatillas que cuestan 3,000 pesos prácticamente. Entonces me imagino, digo, porque a veces sea ópera, sea danza, un poquito empatan. ¿Qué sucede esto? Y tú además estás eres miembro de la Lana, que esto me pareció muy interesante, que, ay, las letras son muy difíciles, pero ahorita tú lo dices porque es África, Latinoamérica, eh, todas las minorías, ¿no? Estadounidenses, ahí están. exactamente. Entonces, eh, el que haya una voz y que además esa voz, fíjate, o sea, fíjate cómo te devuelven la voz, David. El que haya una voz desde una institución con la presencia que tiene, donde hoy estás, que bueno, eres director artístico de la ópera en Santa Fe, en donde en algún momento debutaste con la Bohème como el personaje, ¿no? Ujú. Entonces, y ahora mira, estás sentado en el mismo lugar, pudiendo dar voz a muchas voces. Entonces, ay, David, o sea, solo no sé, me conmueve el hecho de la historia en sí. Tú tienes esta oportunidad, le dices a lo mejor a la gente lo que probablemente otros no se atreven, o porque a lo mejor no hay el carácter, o porque a lo mejor no hay la política, o a lo mejor no es correcto en ese sentido. En fin, hay tantas, todos muy respetables, ¿no? Pero en alguna forma un poco tomar el toro por los cuernos y decir, pues yo soy tal persona, yo recorrí el camino, yo sé lo que es tener la voz aquí, sé lo que es tener ahora la voz aquí, ¿no? En el corazón, y sé lo que es regresar voz, prácticamente. Entonces, David, hoy estás en la Ópera de Santa Fe como director artístico, además artístico, lo cual artístico implica lo que la misma palabra dice. David, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuál es tu visión? Eh, Puede ser incluso la más fortuita, la más atrevida. Ujú. ¿Qué viene para David Domení? Porque el nombramiento es reciente, fue creo que el 6 de febrero, ¿estoy correcta? ¿O Sí, recién? sí. Febrero. Eh, yo creo que primero es yo creo que aceptar primero que no, que las planeaciones de ópera son a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que mi efecto en la Ópera de Santa Fe se va a empezar a ver en el 2023, ¿no? Y en Sí, el sí, no, con 24. Todavía pandemia. tengo varias temporadas ya preplaneadas por mis predecesores, ¿no? Sí, Em, yo creo que la primera cosa que yo quisiera cambiar un poquito es la cultura, ¿no? De lo que es ópera y cómo la producimos, ¿no? Por muchísimos años seguimos con aunque sean muy corporativos y unas maneras, ¿no? De trabajar un poquito corporativas en la ópera, también son un poquito, en Estados Unidos el término se le llama mom and pop, ¿no? O sea, como que son muy
familiares en ciertas maneras, ¿no? O sea, como que se sigue una tradición, no te sales de los canales convencionales de promoción, la gente es muy tímida en redes sociales por hablar de ópera. Sí, Eh, no hay una industria, por ejemplo, de televisión, de radio o de paparazzis que conciba que la gente que está en la industria de ópera tiene que ser igual publicitada, igual que cualquier otro medio, ¿no? Como deportes o correcto. el cine o el pop, ¿no? Sí, Eh, y yo creo que esa manera, primero, va a ser la cosa más fuerte, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos que empezar a decir cosas diferentes. Tenemos que conectar con una audiencia ahora de una manera digital importante. sí, Tenemos que también cambiarle un poquito la cara al Festival de Santa Fe. El Festival de Santa Fe, en términos monetarios y de teatro y de instalaciones y de todo, sí, es el festival de ópera más poderoso de todo el continente, ¿no? Americano. correcto. Con 30 millones de dólares que se gastan en 2 meses, tienen muchísimos medios para hacer cosas importantes y uno de los teatros más bellos del planeta. Es una joya arquitectónica, ¿no? Al aire libre, una cosa espectacular, ¿no? ¿Cómo lo Sí, hacemos este festival para que compita con el Festival de Salzburgo, ¿no? Con el de Glyndebourne en Londres, sí, que es lo único que hay que hacer es tener una representación internacional de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera ver primero, obviamente, jugar con lo que soy, ¿no? A mí me encantaría ver a mis mexicanos ahí, ¿no? Como Javier, como Iván, como Roberto Cal, como Rolando Villazón, María Cacharaba, Alfredo Daza, muchos de sí, ellos que empiecen, no todos juntos, ¿no? Pero aquí y allá a permear un poco las filas de la Ópera de Santa Fe, porque también es una ópera que estamos en un estado que tiene frontera con México, ¿no? Y la gran mayoría de los mexicanos no conocen esta ópera, conocen el Met, conocen la Scala, pero nadie sabe que la Ópera de Santa Fe está entre los top 5, ¿no? De sí, Estados Unidos y de nuevo, es uno de los teatros más bellos del planeta. Entonces, una es traer a esos mexicanos. Dos, traer diferentes directores y diferentes creadores, ¿no? De diferentes ramas, ¿no? Me gustaría ver a lo mejor un Debussy como Peleas de Melisande o barroco, ¿no? Como lo hizo París hace poco del Les Ingalants de Rameau, pero que fue coreografiada un coreógrafo de hip hop. ¿No? Y gracias a esa producción ganó todos los premios internacionales, ¿no? Pero fue hecha con un coreógrafo de hip hop y de danza contemporánea. hay Eh, mucho talento en México, David. sí, pues sí, o sea, hay muchas cosas que se puede cambiar, ¿no? Puedo también traer gente de cine, ¿no? Y del teatro que traiga un realismo teatral o de cine a la ópera y obviamente la verdad que ahorita, gracias a Dios, con las redes de casting que podemos tener entre Dallas, Múnich y Santa Fe, encontramos a la persona que el director quiera hacerlo, ¿no? También empezar a hacer cosas de negocio, ¿no? O sea, la verdad que a mí me desespera que los creadores en la ópera, la verdad que no son de los mejores pagados del mundo y el arte que ellos tienen que hacer, como es multidisciplinario, es muy complicado. Sí, Entonces, ¿cómo les vamos a pagar mejor? ¿Cómo la gente, cómo los grandes artistas plásticos que hacen todo para Pixar o que hacen todo para Broadway pueden hacer algo en ópera y no lo hacen porque les pagamos menos, ¿no? sí, Entonces, si no logramos empezar a discutir muy fuertemente cómo se va a pagar la industria de la ópera en los siguientes 50 años, y encontramos una manera de ser menos dependiente de la cultura, de los presupuestos de cultura de los negocios, sí, los países de la caridad en general, pero que realmente la gente nos pague por ir a ver la ópera, si no empezamos a crear esa necesidad, se la va. verdad que me preocupa mucho la industria como futuro, ¿no? Sí. Pues prácticamente entonces, David, tu propuesta es a través de una apertura, de una inclusión en altos estándares de calidad, Claro. hacer ver el arte desde este gran recinto que es la Ópera de Santa Fe y hacer ver a la Ópera de Santa Fe no solo para los que saben que está dentro de los top 10 o es el top 5, sino que tengan la experiencia de vivirla, de verla y de consumirla también, porque es un bien para todos. David, ha sido un enorme placer recibirte, tenerte con nosotros, navegar a lo largo de tu historia y saber que tienes voz por ti y tienes voz por todos,
nos mueve, nos conmueve y esperamos todo el éxito del mundo, que todos tus proyectos tengan luz y que ayuden y encaminen a muchos mexicanos, porque además la ópera luego en Estados Unidos es más difícil que la ópera en Europa, ¿no? Entonces puede ser una ventana para que esa voz la oigamos también otros muchos. Muchísimas gracias. A nombre de Lo de Hoy es Morelos. Una muy buena noche y esperamos volvernos a encontrar para que nos cuentes otra parte del camino en la Ópera de Santa Fe. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti. Gracias de nuevo al público por tenerme aquí. Un placer.